Está en la línea telefónica y me da mucho gusto saludarlo hasta Uruguay, allá a las 5, ya a las 8 de la noche, perdón, con 8 minutos, aquí las 5 de la tarde con 8 minutos. Gustavo Silvestre, periodista argentino, autor del libro Pepe Mujica, ligero de equipaje. Gustavo, primero, gracias y un pésame desde la Ciudad de México para el pueblo uruguayo. Muy buenas noches. Para ti, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Bueno, un gusto de saludarlos. Estoy acá en la Argentina. Estás en la Argentina. A ver, Sí. platícanos de quién fue Pepe Mujica. Mirá, pues es que nosotros aquí, Uruguay y Argentina, si bien estamos separados por un río, por un gran río, el Río de la Plata, pero el Pepe Mujica siempre decía que habíamos nacido de la misma placenta, ¿no? Y el Pepe decía, cuando las cosas se ponían feas en la Argentina por los golpes militares y las dictaduras, cruzábamos el charco y nos refugiábamos en el Uruguay. Cuando las cosas se ponían feas en el Uruguay, cruzaban el charco y se venían para la Argentina, ¿no? Uh-huh. Y el Pepe Mujica realmente ha sido un gran hombre de la política, sin lugar a dudas de estas tierras, un sabio convertido en estos últimos años, un constructor de eso que deja en marcha, que es el Frente Amplio en la República Oriental del Uruguay, que ha dejado sucesión política. El actual presidente de la República Oriental del Uruguay es el hijo político del Pepe Mujica, ¿no? Yamandú Orsi, de una gran organización política y de un hombre como Pepe Mujica que vivió los peores años de la dictadura en el Uruguay, estuvo preso durante casi 14 años, prácticamente en un pozo, Uh-huh. en un pozo, en las peores condiciones. Él siempre decía que tuvo que cabalgar para adentro, para soportar la dureza de esa cárcel y de lo peor de las dictaduras. Y sin embargo, cuando salió sin odios, sin venganzas, se metió en la política activa del Uruguay, se metió en el Frente Amplio, construyó esto, llegó a la presidencia de la República Oriental del Uruguay. Fíjate, querido colega, que durante su presidencia el Uruguay logró niveles de igualdad social nunca antes establecidos. Incorporó mucha gente que estaba en la pobreza a la vida activa social. Tuvo planes educativos de avanzada, incorporó toda la tecnología de internet, de computadoras. Cada niño tenía una computadora. Uh-huh. Fue realmente un verdadero progresista, ¿no? Y la verdad que ha dejado muchísimas enseñanzas, muchas frases. Él siempre decía que en la diversidad, siempre dentro del Frente Amplio, ponían de manifiesto la unidad de lo que conformaban, ¿no? Entiendo. Y Y eso de las frases que nos dice Silvestre, ay, ahorita he estado leyendo algunas desde que conocimos aquí en México la muerte de Pepe Mujica. Por ejemplo, esta de: en mi jardín hace décadas que no cultivo el odio porque aprendí una dura lección que me impuso la vida, que el odio termina estupidizando porque nos hace perder objetividad frente a las cosas. Mensajes que daba en sus discursos, en sus ponencias, en sus entrevistas, que han sido ya recopiladas y tiene una larguísima lista de ellas. sí, sí, pues sabés que yo tengo un programa matutino acá en la primera mañana Uh-huh. desde hace 16 años, ¿no? Ahora en Radio 10, y al Pepe en los últimos 4 años lo tuvimos de columnista todos los jueves, y eso lo recopilamos en un libro que ya está saliendo la segunda edición, justamente como vos nos presentabas, que se llama Ligero de equipaje, ¿no? Uh-huh. Porque el Pepe, vos sabés que el Pepe vivía en la austeridad mayor. Él vivía en una chacra en las afueras de la ciudad de Montevideo, pero vivía en la plena austeridad, con lo justo y necesario, porque él decía: me voy a ir ligero de equipaje, no necesito más para vivir. Y ahí va a ser enterrado, ¿no? Porque el deseo de él que sea enterrado junto a su tierra, en su chacra, donde conviven, vos sabés que casi con sus ex compañeros de luchas
y donde en este último tiempo el enfermero de él, porque después que le dieron la noticia del cáncer de esófago y de haber estado internado, él no quiso saber nada, quiso transcurrir sus últimos meses en su chacra junto a Lucía, 40 años de compañerismo, y bueno, ahí estaba rodeado también de sus ex compañeros y compañeras, ¿no? Entiendo, estoy platicando con Gustavo El Gato Silvestre, autor del libro Pepe Mujica, Ligero de Equipaje. Tú conviviste entonces mucho con él, Silvestre. ¿Qué te deja y qué le deja a la cultura política? Y más allá de la política, porque nosotros vivimos en un país hoy en día y creo que las democracias están pasando por momentos difíciles, la confrontación, pues, lo que sucede entre las disparidades sociales y por supuesto también las redes sociales, y que somos una sociedad ciertamente muy informada, pero también utilizada a través de estos sistemas electrónicos con muchas noticias que en realidad quizá no son noticias reales. Las sociedades se dividen. ¿Qué te deja un Pepe Mujica con el cual podías platicar constantemente? Era un sabio, deja muchas enseñanzas, y deja muchas enseñanzas de vida. Vos sabés que él hasta último momento en su chacra agarraba todas las mañanas el tractor y salía a arar el campo, tenía gallinas, eso no lo olvidó, hasta era un gran defensor y una gran preocupación por el medio ambiente, un tipo súper informado. Mira, un día nosotros lo llamábamos a las 7 de la mañana, hora argentina, ¿no? Y un día me dice, acá estoy, me pasé toda la noche en vela. Entonces yo le digo, Pepe, ¿qué le pasó? Dije, estuve leyendo la última resolución de la ONU sobre medio ambiente. Y vos decís, la pucha, un hombre a su edad preocupado por el medio ambiente, preocupado, por ejemplo, por el desarrollo de la inteligencia artificial, de los robots. Entonces él decía, bueno, les tenemos que exigir a los dueños de los robots, de la inteligencia artificial, que aporten a la previsión social de los países a la gente que van a dejar sin trabajo. Un tipo de mucha avanzada, que decía, por ejemplo, que los pueblos también se equivocan al votar y que muchas veces eligen mal por odio o porque son manipulados y engañados. Y siempre decía él, para tenerlo muy en cuenta en este mundo que vivimos, las derechas se unen por intereses, mientras que los sectores progresistas se dividen estúpidamente por el debate de ideas. Vos sabés que en estos últimos 15 días yo lamento, ¿no? Se me han ido dos amigos, el Papa Francisco y el Pepe Mujica. Sí, y vos sabés que el prólogo de mi libro es del Papa Francisco, porque lo estimaba mucho al Pepe, y el Pepe decía que él era un ateo creyente, y lo respetaba mucho, y charlaban mucho incluso el Papa Francisco lo recibió varias veces en el Vaticano junto a Lucía, ¿no? Y los dos eran de este lugar del Cono Sur, la misma humildad, la sencillez, el estar cercano a la gente, el tender la mano, el vivir humildemente, el dar ejemplos de vida, sin lugar a dudas, dos personalidades intachables y que han dejado ejemplo de moralidad a un mundo cada vez más cruel, ¿no? Que nunca se quedaron en la coyuntura, Silvestre, siempre estuvieron al máximo, ¿no? Sí, siempre han dejado todo, ¿eh? Y eso valoraba Francisco del Pepe, que siempre había estado comprometido con una causa noble, con una vocación de servicio, como era la política, porque el Pepe decía, mi vida ha sido la política, pero es una vocación de servicio, al servicio de la gente. Sí, entre otras ideas, él decía, si quieres tener recursos y ser millonario, no te metas a la política, ¿no? Eso eran los mensajes, ¿no? Sí,
Sí, sí, sí, sí, un grande, un sabio que hay que tenerlo presente y sobre todo en este mundo tan cruel y desigual que nos toca vivir, ¿no? Silvestre, por último, ¿sabes, tienes información de si habrá algún funeral de Estado, alguna despedida, Sí, como sí, se sí, sí. merece? A partir de mañana a las 3 de la tarde lo velan en el Palacio Legislativo y se estima que durante un día completo, un día y medio, ¿no? Sí, sí, va a ser despedido con honores porque fue presidente de la República Oriental del Uruguay y como te decía al inicio, el actual presidente es el hijo político, ¿no? El hijo político del Pepe Mujica. Pues Gustavo Silvestre, periodista argentino, autor de el libro Pepe Mujica, el Jero de Equipaje. Vamos a meternos a Amazon y estas plataformas porque bien vale la pena poder tener en nuestra librería al gran Pepe, en nuestros libreros, en casa, en nuestras oficinas, cerca de nosotros, la historia de un gran hombre, de un hombre que hoy ya dejó de estar entre nosotros, pero bueno, es un hombre que queda en un legado importantísimo para la vida política del continente. Gracias, Silvestre, que tengas una excelente noche. Te dejamos porque sabemos que tienes programa de radio y bueno, pues no puedes desatender a tu audiencia. Cuídate mucho y que tengas una excelente tarde. Desde la Ciudad de México, una noche para ti. Un abrazo enorme y un gran abrazo al queridísimo pueblo mexicano. Gracias, colega. Gracias. Hasta pronto. Es Gustavo Silvestre, periodista argentino. Ya lo escuchó, de cercanía entrañable con quien hoy dejó de estar entre nosotros, Pepe Mujica, expresidente del Uruguay. Vamos a ir a la pausa comercial a 5 de la tarde con 20 minutos. Estamos en vivo, estamos en Grupo Fórmula, volvemos.